distinguido profesor don José Miguel de Carlos Sánchez, señor Manuel Fernández Villanes, señores profesores y alumnos de la universidad, señores invitados especiales, señoras y señores. Hoy, sin lugar a duda alguna, nos convoca un tema de gran actualidad que despierta un enorme interés en el mundo contemporáneo por sus alcances y efectos jurídicos. Por eso resulta posible afirmar, basado en los vínculos de la realidad política, social y económica mundial presente, que es y será una materia vital en el desarrollo justo y armónico de relaciones de todo tipo en el futuro próximo del planeta. Me refiero a la obra, la responsabilidad civil y la actividad aeronáutica, cuestión de enormes consecuencias en lo contractual, comercial y jurídico, entre otros aspectos relevantes, ello en el ámbito nacional, pero particularmente en el internacional, público y privado, ya que es un hecho real y no controvertido que la responsabilidad civil se vincula en una correspondencia causa-efecto muy estrecha con el denominado mundo aeronáutico, por lo que no puedo dejar de señalar que este mundo aeronáutico, dinámico y vertiginoso en su desarrollo y gestión, se desenvuelve en una relación continua y permanente, es decir, interactúa con todas las actividades que involucran en definitiva el desarrollo económico de los países. Efectivamente, la obra que hoy tengo el honor de presentar constituye un valioso aporte del autor a la ilustración y al necesario esclarecimiento de conceptos operacionales, técnicos y jurídicos aeronáuticos insertos en tan importante tema, obra que por lo demás, debo aclarar, es la continuación de otros trabajos jurídicos de valor intelectual evidente, escritos con gran habilidad por el profesor don José Miguel de Carlos Sánchez, a lo largo de años de ejercicio profesional y de docencia. Este destacado abogado, como sabemos, es un profesor vastamente reconocido en forma justa por el medio académico nacional, ello por sus meritorias cualidades que reúne tanto cuanto persona e igualmente como profesional. En efecto, José Miguel es un distinguido y merecidamente prestigiado hombre de derecho que ha dedicado su vida profesional al ejercicio libre de la profesión, básicamente en las áreas del derecho civil y comercial, pero ha trabajado también con singular éxito en áreas tales como el derecho de familia, de empresas, de servicios públicos, consultoras, arbitrajes y otras. Su rica experiencia profesional y su preclara destreza, disposición y voluntad de servicio, unidas a una actitud positiva hacia la docencia, lo ha llevado a que junto con el desarrollo de sus actividades lectivas haya escrito con gran acierto y precisión jurídica, con su inconfundible pluma y motivado por una vocación generosa, obras de carácter legal de innegable interés y utilidad, a la vez que entretenidas y amenas, tanto para docentes y profesionales como para alumnos de las ciencias del derecho o de otras disciplinas relacionadas. Por lo demás, dichos tratados han resultado de un alto grado de provecho, beneficio y conveniencia en la contingencia judicial para muchos abogados que han empleado sus obras como antecedentes de consulta para la formación de precisos y fundados elementos de juicio y criterios jurídicos, todos, por cierto, de gran conveniencia práctica. Pero pasemos a revisar el excelente y preciado contenido de la obra, la responsabilidad civil y la actividad aeronáutica. El asunto de la responsabilidad civil, como ya se dijera, y como sabemos, constituye una cuestión que, siendo compleja, variada y fundamental, se estudia y analiza en profundidad tanto en el pregrado como en aquellos programas de posgrado que desarrollan las diversas entidades de educación superior en Chile y en el mundo. Por ello es que me orientaré en esta presentación al tema de la aeronáutica y luego volveré muy brevemente sobre este tema de la responsabilidad más adelante en esta misma presentación. De tal modo que ahora los invito para que, de motu propio, en un vuelo intelectual e imaginario al espacio, nos remontemos en el concepto que el autor denomina como la actividad aeronáutica. En efecto, me pregunté antes de leer el notable y atrayente contenido del libro, teniendo como respaldo la experiencia y el conocimiento del ámbito aeronáutico,
si con ello el autor se referiría a la aviación civil y militar en general como un todo, o bien a la aviación comercial o deportiva, o probablemente a la aviación privada o corporativa, o también abarcaría la industria aeronáutica, integrada no solo por la actividad de construcción de aeronaves, incluidos sus motores y aviónica, sino también por la operación de las líneas aéreas de transporte público, los servicios de carga y correo, las empresas que realizan los denominados trabajos aéreos y la aviación general, los servicios de mantenimiento de las aeronaves, actividades vitales para la seguridad de vuelo, que como sabemos es el único bien jurídico protegido por toda la vasta normativa aeronáutica, ya que abarca tratados y convenios internacionales, leyes, reglamentos, procedimientos, normas y circulares, entre otras disposiciones regulatorias. Se integra a lo anterior la industria aeronáutica de avanzada que desarrolla proyectos que hoy conciben la fabricación de ingenios aéreos comerciales que vuelan en el espacio exterior y a velocidades nunca antes alcanzadas, varias veces superior a la del sonido. Por su parte, en el mundo de la aviación, junto al variado y complejo sistema de seguros de aviación, también está presente el ordenamiento y la regulación del espacio aéreo y el control del tráfico aéreo que emplea este ámbito natural como medio para su desplazamiento, y los denominados derechos de tráfico, que son negociables como valiosos activos de las empresas aéreas comerciales. Así también, este mundo aeronáutico abarca aquellos procesos de instrucción aérea, el empleo de simuladores de vuelo, el amplísimo sistema de ayudas electrónicas con base terrestre y satelitales, que hoy permiten la navegación aérea y las comunicaciones automáticas y en tiempo real, aire, tierra, aire, en cualquier parte del globo terráqueo y más allá, por aislada que sea la zona a sobrevolar. Y desde luego facilitan su operación en todo tiempo, ya sea de día o de noche, con buenas o malas condiciones meteorológicas. Así es como este mundo aeronáutico se refiere también en una visión más general a la actividad aeroespacial, a los sistemas de redes satelitales globales de los servicios de búsqueda y salvamento, y por lo demás abarca todo aquello relacionado con el establecimiento y operación de los aeródromos y aeropuertos, inclusive los servicios que en ellos se prestan a los usuarios, sean estos gubernamentales o privados. Así también considera toda la tarea referida a la medicina de aviación y aeroespacial de gran incidencia en la seguridad del trabajo aeronáutico. Señoras y señores, todo esto y mucho más constituye el vasto espectro de la actividad aeronáutica que en su conjunto genera variadas y múltiples relaciones de responsabilidad por los servicios prestados, ya sea por el Estado o por privado, que se otorgan o reciben en el desarrollo de la función aeronáutica y que normalmente son contractuales, de carácter temporal o permanente, suscritos entre los actores aeronáuticos y entre estos y los terceros usuarios del sistema. Asimismo, debemos considerar que la labor aeronáutica se desarrolla en una medida no menor, a través de concesiones, ya sean estatales o privadas, debiendo tener en cuenta que todo ello ocurre en el ámbito nacional e internacional, dentro y entre los continentes y en todo el mundo considerado en su globalidad. En este respecto, debemos recordar y tener presente que la actividad aeronáutica que evoluciona en su desarrollo y gestión a un ritmo vertiginoso, recién aparece a comienzos del siglo pasado y nació de forma natural bajo el concepto de la globalización, es decir, aparece de manera universal mucho antes que el mundo entrara en este ciclo de modernidad denominado de la globalización. Por ello, es que resulta de particular interés y muy novedosa la forma como el profesor Lecaro enfrenta este tema y lo relaciona inteligentemente con la responsabilidad civil, cuestión que ha sido tratada visionariamente y desde hace muchas décadas en distintos foros internacionales y ha quedado plasmada en acuerdos amplios de aceptación mundial. Es así entonces como el libro en una primera parte explica en términos fácilmente comprensibles los alcances del concepto de la responsabilidad civil en lo relacionado con la actividad aeronáutica,
asunto que el autor presenta a través de una visión de lo que es y en qué consiste el derecho aeronáutico, y la forma como este último, en definitiva, relaciona los dos aspectos recién nombrados. Luego entra la descripción del denominado Convenio de Varsovia, hoy día efectivamente conocido como el Sistema de Varsovia, que estableció reglas relativas al, abro comillas, transporte aéreo internacional de personas, equipajes o mercancías contra una remuneración en aeronave, cierro comillas. Es así como este convenio, que data de 1929, define el billete de pasaje, el talón de equipaje y la carta de porte aéreo en relación a las mercancías que se transportan. Y lo hace con gran acierto y éxito, ya que su normativa se aplica en todo el mundo hasta el día de hoy, distinguiendo entre los daños a los pasajeros por muerte, herida o cualquier otra lesión corporal, inclusive daños psíquicos, a los equipajes y a la carga por destrucción, pérdida o herida de los mismos, e inclusive considera el concepto del retardo en el transporte. Todo bajo el prisma de la responsabilidad del transportista o de sus agentes, que puede generar, al actuar ya sea con dolo o culpa, una responsabilidad civil por no tomar las medidas preventivas para evitar un eventual daño. Diversas modificaciones a este convenio llevaron a generar un sistema estructurado de normas que hoy se denomina el Sistema de Varsovia. Luego el autor entra en un atractivo examen, intelectualmente hablando, de las facultades y responsabilidades que les cabe a la Autoridad Aeronáutica, a la Dirección General de Aeronáutica Civil y a la Junta de Aeronáutica Civil, concordando todo ello con la responsabilidad contractual y particularmente con la responsabilidad extracontractual del Estado. A continuación, el autor sigue con un original y atrayente análisis de lo que denomina la responsabilidad civil aeronáutica en el transporte de pasajeros, relacionándola de forma inteligente y amena con el ámbito de aplicación de los instrumentos internacionales, del derecho interno y de la responsabilidad del Estado. Vale la pena a esta altura de la presentación del libro destacar la forma como el autor trata la responsabilidad en materia aeronáutica conforme a la normativa internacional, a la interna especial y a la norma general que establece, define y regula la responsabilidad civil en materia aeronáutica. Es así como vemos descritos los conceptos de la limitación a la responsabilidad, los beneficiarios y la pérdida del beneficio, el daño indemnizable, la exoneración de la responsabilidad hasta la caducidad de la acción de responsabilidad. En cuanto al transporte de mercadería, la carga aérea, el texto del libro presentado resulta particularmente interesante en cuanto a la acción de responsabilidad civil por daños en el transporte de ella, manteniendo el resto de los otros aspectos ya mencionados en el transporte de pasajeros, pero aplicados a la carga. Finalmente, el autor en este aspecto que comentamos llega al transporte de equipaje, llamado comúnmente el equipaje acompañado, donde se debe distinguir entre el equipaje que se lleva en cabina y el que se envía por bodega, donde, por cierto, el tema de la responsabilidad y deber de cuidado es compartido entre el propio pasajero y el transportista y sus agentes. Con seguridad, y sin temor a equivocarme, puedo afirmar que los tres aspectos recién mencionados, pasajero, equipaje y la carga, constituyen por sí mismas la más frecuente y común fuente de generación de responsabilidad civil. Pero no termina aquí el interesante contenido del libro, ya que la clara visión de conjunto del autor sobre el tema hace que se refiera también a la responsabilidad extracontractual en el derecho aeronáutico. A este respecto, bien vale hacer presente que pese a que la actividad aeronáutica es eminentemente globalizada, la legislación aeronáutica representada por los respectivos códigos aeronáuticos como norma legal básica de cada país encarna en sí un asunto complicado y complejo, ya que tan solo a modo de ejemplo quisiera indicar y puedo señalar que cuando uno vuela desde Chile a Estados Unidos, entre comillas, vuela en la realidad 8 códigos aeronáuticos distintos, es decir, queda sujeto al cumplimiento de normativas legales y reglamentarias locales que tanto en su sentido y alcance son diferentes. Finalmente, el autor llega al muy serio tema de seguros aeronáuticos que obviamente cubre los daños, pero que en este caso se refiere particularmente a 5 aspectos básicos, donde está considerado obligatoriamente para poder operar comercialmente el seguro de tripulación, el seguro de pasajeros, el seguro de carga, el seguro
de daños a terceros en la superficie, como muy bien se indicaba anteriormente, y también el seguro de casco, el seguro propio de las aeronaves. Señor, en resumen, el catedrático José Miguel de Caro ha logrado con acierto acrisolar en un compendio bien estructurado una serie de aspectos vinculados con la actividad aeronáutica y su relación con la responsabilidad civil, que de distintas maneras y de las más diversas formas se encuentra siempre presente en las múltiples relaciones que se generan minuto a minuto entre los actores del mundo aeronáutico, sean estos prestadores de servicios, usuarios o autoridades aeronáuticas. Gracias, estimado José Miguel, por esta gran contribución a la docencia y a la praxis del derecho aéreo. No me cabe duda que el contenido de este libro será una obra clásica aeronáutica, de gran utilidad en el desarrollo de la actividad aeronáutica en Chile y en el mundo a través de su potente brazo intelectual, cósmico y universal. Muchas gracias.